Analicemos el arte de Vinland Saga. En este video vamos a repasar el arte de Makoto Yukimura, entendiendo qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga, y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Vinland Saga del gran Makoto Yukimura, una obra titánica en los últimos años que de hecho finalizó este año y entiendo también que es la favorita de muchos. De hecho, recuerdo que muchos en TikTok me pidieron que hable sobre su final y, como saben, no hablo sobre la historia, sino que yo solamente me dedico a hablar del arte de las obras. Recuerdo que le hice un video hace unos meses en TikTok, pequeñito, cortito, pero dije, bueno, esto merece un análisis un poco más extenso, ¿sí? Y justamente me quiero centrar en el dibujo como tal. Vamos a ver un poco otros apartados que conforman obviamente a la obra de Yukimura, pero quiero que analicemos primordialmente su estilo de arte y que desmenucemos lo que es las herramientas con las que trabaja para entender cómo logra lo que logra, ¿sí? Entonces, como siempre digo, esto es sin guión, sin edición. Quiero que sea todo más natural, una charla tendida y larga entre ustedes y yo. De todas maneras, siento que este video va a ser cortito, estimo unos 20 minutos. No creo que nos alarguemos mucho con esto, pero uno nunca sabe. Vamos a ver qué sale de este video. Pero bueno, como siempre, empezamos por los trazos, ¿sí? Y ya de por sí quiero mencionar que el arte de Yukimura es extremadamente prolijo, limpio y pulido, ¿sí? Vamos a ver siempre líneas muy cuidadas. Si bien son trazos irregulares para lo que son la figura de los personajes, no vamos a ver casi nunca líneas salidas de lugar, ¿no? Es siempre un arte muy cuidado y tenemos dos tipos de líneas conviviendo. Una muy gruesa para lo que es contorno y figura de los personajes, y otra extremadamente fina para lo que es los tramados, ¿sí? Lo que quiero destacar, ya vamos a pasar a lo que son los tramados, ¿sí? Que es un punto muy importante de este arte de Yukimura, pero lo que quiero destacar es cómo me trabaja con los espacios vacíos, ¿sí? No en todos lados vamos a ver tramas, entonces tenemos como una compensación visual entre lo que son líneas por todos lados pasando y después otras zonas mucho más despejadas, digamos, de estas mismas líneas que están como pasando, ¿no? Entonces ya ahí tenemos como una cierta armonía visual, palabra que va a abundar en este video porque Vinland Saga es muy armónico, ¿sí? Es un arte completamente armónico. Pero bueno, recuerdo cuando saqué el video para TikTok, mencionaba que justamente uno de los puntos distintivos que tiene Yukimura es que para tramar me usa una pluma muy delgada, muy finita, y ese es su punto distintivo, ¿no? Pero quiero agregar algo que descubrí ahora viendo las imágenes para hacer este video, y es que no solamente que los tramados son extremadamente finitos, sino que las líneas para tramar son tan cuidadas y tan prolijas que son hasta casi paralelas, ¿sí? No vamos a ver casi nunca tramados apurados o desprolijos. Yo acá tengo tres teorías con respecto a lo que es este tramado. Una es, o el tipo, esto es digital, si esto es arte digital, o el tipo me tiene un pincel que con pasar un trazo me tira ya como ciertos tramados predeterminados, paralelos, o puede que también el tipo tire una línea y después duplique muchas veces hasta llegar a completar el sector al que quiere llegar para justamente dar el sombreado, ¿no? O sea, me tira una línea y después la duplica muchísimas veces. Esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría es que todo es manual, y de ser así, es un trabajo totalmente artesanal y consciente, ¿sí? El tipo, si hace eso, está totalmente presente en ese momento
Y como digo, no vamos a ver nunca un tramado desprolijo. Son líneas muy firmes, muy conscientes y como digo, son hasta casi paralelas. Es como que asusta este nivel de prolijidad que tiene Yukimura. Pero bueno, sigamos viendo un poquito más porque justamente, o sea, tenemos como muchos elementos que en conjunto terminan convergiendo en lo que es el arte precioso de Yukimura, pero siento que el tramado tan prolijo es bastante protagonista en su dibujo, ¿sí? Porque vemos, por ejemplo, como les decía, zonas despejadas y después líneas para tramar muy prolijas y muy cuidadas. Y también lo que me suele hacer, bueno, acá lo mismo, lo que les decía de las zonas despejadas, lo que me suele hacer es trabajar con plenos de negro para sombrear, sobre todo en lo que son sectores donde directamente no impacta la luz, por ejemplo por debajo de las vestimentas, ¿no? O lo que es la zona del cuello o por debajo del flequillo de los personajes, ¿sí? Entonces tenemos lo que es un trazo muy cuidado para la silueta de los personajes, después tenemos un tramado muy finito en ciertos sectores, despejando otros, y sumado también a lo que es los plenos de negro para sombrear, ¿no? Entonces tenemos esos tres elementos que, sumado a su buen manejo de dibujo, vienen a aportar esta prolijidad a lo que es el dibujo como tal, ¿sí? Pero también me suele regalar a veces sombreados plenos de negro un poco más protagonistas en lo que es el dibujo como tal, ¿sí? Como lo vemos acá, por ejemplo, y que vienen también a aportar mucho volumen a su dibujo y a sus páginas, ¿no? También por ahí nos suele regalar esto. Por ejemplo, acá tenemos a Torkel de espaldas al sol, tenemos el resplandor del sol de frente a nosotros y obviamente que es una imagen a contraluz, entonces va a estar completamente sombreado y nos va a tirar, por ejemplo, en lo que es el contorno de su silueta, unos tramados totalmente prolijos también. O sea, es un trabajo muy artesanal y, como digo, el tipo nunca va a dibujar apurado, parece, porque no vamos a ver nunca un dibujo desprolijo por parte de Yukimura, lo cual me parece totalmente insano. Pero bueno, sigamos un poquito con lo que es anatomía y estilización de personaje. El tipo va a ser bastante conservador con respecto a lo que es la estilización. Va a trabajar con personajes con proporciones realistas, ¿sí? No va a tener cuerpos estilizados, estirados o agrandados, salvo lo que es el personaje de Torkel, que sí siento que es el único personaje estilizado porque es gigantote y mucho más musculoso, ¿sí? Pero quitándolo a este personaje, el resto es bastante sobrio y conservador en cuanto a lo que es el cuerpo como tal, ¿sí? O sea, es un dibujo muy sobrio. Sin embargo, donde sí vamos a ver la mayor estilización es en los rostros de los personajes, porque vamos a ver personajes muy diferentes unos de otros, ¿sí? El tipo lo que me hace, siento yo, es que me mezcla dos conceptos, como lo es los personajes cartoon y lo que es los personajes realistas. Entonces es como que me mezcla esos dos conceptos de lo que es cartoon y lo que es realista y termina regalándonos diseños totalmente preciosos y distintivos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el de Torkel me encanta porque, como digo, me trabaja con facciones bastante realistas, ¿sí? Pero también es como que me las estiliza en algunas partes. Por ejemplo, lo que tenemos el mentón, por ejemplo, de Torkel, bastante estirado y estilizado. Tenemos ojos más pequeñitos, la nariz bastante prominente. Entonces es como que juega un poco con las proporciones de facciones realistas, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, sino que también, por ejemplo, acá tenemos a Garm, uno de los personajes que más me gusta en cuanto a diseño, porque es más conservador y más tirando a lo que es un estilo anime tradicional. Pero lo mismo, fíjense lo que es el volumen de su pelo, parece un Saiyajin, pero me gusta porque el tipo igual es como maduro y sobrio, ¿no? Entonces hay una mezcolanza bastante interesante. Y por ejemplo, acá lo que es Swain es mucho más realista el diseño de su rostro, ¿no? Es un personaje mucho más pegado a
a ese estilo con más realismo, ¿no? Entonces el tipo como que va a ir conjugando diferentes facciones para cada uno de los personajes, lo cual le da bastante autenticidad a cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, quiero que pasemos un ratito por lo que son las escenas de acción, ¿sí? Obviamente que vamos a tener en este caso las líneas cinéticas, ¿sí? Las va a aplicar, pero quiero resaltar que justamente el tipo me trabaja con líneas de movimiento y desenfoque para lo que son las partes que se están moviendo en las escenas de acción, pero lejos de ver achurados, desprolijos y totalmente aleatorios si se quiere. Todo lo contrario, me mantiene igualmente la prolijidad, ¿sí? Si nos fijamos son líneas muy cuidadas y de hecho vamos a ver si tiramos un punto de fuga que está por acá más o menos, ¿sí? Que respeta lo que es las líneas cinéticas. Las líneas de desenfoque justamente del brazo de Torkel es como que respetan también ese punto de fuga y tenemos después trazos concéntricos que van a ir respetando, como digo, este punto, ¿no? Entonces, como digo, es un dibujo muy, muy consciente, lo cual me parece descabellado, sinceramente. O sea, no hace falta ser tan prolijo en las escenas de acción. Sin embargo, Yukimura se toma el tiempo de mantener dicha prolijidad. Acá lo mismo, tenemos lo que es líneas verticales de desenfoque, de movimiento para enfatizar el grito. Pero también siento que es un dibujo vectorial de tan prolijo que logra ser en todas las ocasiones Yukimura. Y otra cosa que quiero justamente resaltar, o sea, la prolijidad se mantiene siempre. Si vemos acá, por ejemplo, tenemos a los personajes muy pulidos, muy detallados, con un trazo limpio, pero quiero que veamos lo que es la composición. Si el tipo trabaja con cualquier tipo de perspectiva y ángulo de cámara, no tiene problema en plantar a los personajes en cualquier ángulo. Si tienen un dominio completo de figura humana, eso ya cae de maduro, ¿no? Pero quiero que pasemos a un elemento bastante interesante que tiene Yukimura, y es que sabe jerarquizar, digamos, la composición, ¿sí? Sabe trabajar con elementos para brindarnos siempre una composición armónica. ¿Por qué? Porque si bien tenemos muchísimas líneas pasando y muchos detalles, el dibujo, como digo, es siempre muy prolijo. Es tan prolijo que el tipo no requiere de lo que es el contorno blanco para separar lo que es figura de fondo, ¿sí? Ese recurso que usan los mangakas de tirar ese contorno, ese humo blanco para separar figura de fondo, él casi nunca lo va a usar. Esto significa que las líneas de los elementos, de los objetos, van a tocarse, van a chocarse, ¿sí? Lo que es las líneas del barco del fondo van a tocarse con el que está en primer plano. Los personajes en el muelle también van a tocarse con lo que es la costa y el barco, por ejemplo. O sea, no requiere de esa separación de figura a fondo, porque es un dibujo muy, muy prolijo. Y es algo que va a estar siempre, siempre, siempre en todas sus composiciones. Pero bueno, pasé estos dibujos rápido porque quiero ir ahora de atrás, de adelante para atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver un elemento que se repite bastante en lo que son las composiciones de Yukimura, que es justamente para jerarquizar la composición, para llamar la atención de nuestro ojo y dar justamente este protagonismo a lo que es el dibujo como tal. Lo que él me utiliza muchas veces es el manchón de tinta negra, ¿sí? Porque como siempre digo, en un lienzo clarito donde tengamos un manchón oscuro, nuestro ojo va a ir inmediatamente a ese manchón, ¿sí? Porque siempre va a ir donde más tenemos ese elemento que resalta, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo es obviamente el manchón de tinta negra en la composición clarita que tenemos en las páginas. Acá tenemos, por ejemplo, a Thorfinn con lo que es su sangre y este pleno de negro en su pierna.
Entonces Yukimura lo que nos hace es colocarnos el pleno de negro en este sector, en el centro, ¿sí? Y ahí ya es como que captó nuestro ojo en ese punto, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar a hacer una lectura desde el núcleo hacia afuera, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es la sangre acá y lo que es el pleno de negro. Entonces vamos a venir acá. Vamos a ver que está Thorfinn, ¿sí? Lastimado. Y después empezamos a hacer la lectura, como digo, del centro hacia afuera. Vamos a ver que está apoyado en un tronco. Está pisando, perdón, un tronco caído y está apoyado en otro que está vertical, ¿sí? Y de acá lo mismo, vamos a empezar a expandir el lente e interpretar cada elemento que rodea a Thorfinn hasta llegar a los bordes, ¿sí? Entonces es una lectura desde el núcleo hacia afuera, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo mismo, nos tira lo que es el manchón de tinta negra, el pleno de negro acá en esta flecha. Entonces nuestro ojo va a venir acá y vamos a interpretar que es una flecha agarrada por una mano en primer plano, ¿sí? Y de ahí lo mismo, empezamos desde ese elemento hacia afuera a interpretar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos a Thorfinn acá apuntado por la flecha, de hecho es un sentido de lectura totalmente guiado. Y después, una vez que vemos a Thorfinn, lo mismo, del núcleo hacia afuera vamos a empezar a interpretar cada elemento que rodea al personaje hasta llegar a los bordes, ¿sí? Y acá lo mismo, o sea, tenemos el pleno de negro en lo que es la guarda de la espada, y vamos a venir acá y después vamos a ver al personaje y después vamos a ver dónde está parado y todos los elementos que lo rodean. Entonces, insisto, Yukimura no me usa lo que es el contorno blanco para separar figura de fondo porque no lo requiere, pero también dentro de su dibujo prolijo es como que capta la atención del ojo con elementos en negro, ¿sí? Y después vamos a empezar a hacer esta lectura que les digo del núcleo hacia afuera. O sea, eso es todo. Eso es todo. Si queremos hacer un dibujo muy complejo, podemos hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los elementos dentro de esa composición que van a llevarse el protagonismo, ¿sí? Si esto fuese, por ejemplo, completamente en blanco o en gris, no habría jerarquía por más que Thorfinn esté acá ganando quizás el protagonismo, pero como las líneas son todas muy similares unas de otras, no hay jerarquía, ¿sí? Entonces la jerarquía me la viene a aportar justamente lo que es el manchón de tinta negra, ¿sí? Entonces hay que ser muy conscientes a la hora de diseñar una composición, saber qué elementos van a llevarse el protagonismo. Pero bueno, perdón que me haya detenido tanto en esto, pero me parece muy importante. De hecho, quiero que veamos un poquito lo que es diseños de página, que obviamente que los paneles van a ser totalmente estándar y regulares, ¿sí? Porque como siempre digo, cuando tenemos un manga con un dibujo muy precioso, no hace falta hacer diseños de paneles tan creativos y tan exagerados, porque van a competir visualmente con el dibujo precioso y muchas veces puede llegar a dificultar el entendimiento, ¿sí? Entonces lo que me hace Yukimura es que me juega con un paneling totalmente regular, y lo que quiero resaltar es cómo le da espacio al vacío, ¿sí? Es como que trabaja muchas veces con lo que es fondos blancos o con este tramado de gris, ¿sí? Pero me deja un vacío muy importante en gran parte de lo que es la composición de las páginas, ¿sí? Lo suele hacer muchísimas veces, y estos justamente son espacios en blanco para que nuestro ojo descanse y no se abrume, ¿sí? Lo va a hacer muchas veces, sobre todo en momentos de calma y de reflexión por parte de los personajes, donde no importa qué tan cargados de elementos estén, siempre y cuando cedamos un poco de espacio a esta calma, ¿sí? Entonces, de esa manera el tipo también me trabaja con una composición armónica y agradable. Pero bueno, creo que eso es todo
Como dije, es un video cortito, hicimos un repaso por algunos elementos bastante interesantes de todas maneras para, para analizar, para estudiar y tomar nota y ser un poco más conscientes con respecto a lo que es justamente buscar esta armonía visual en nuestros dibujos, ¿no? Como digo, es un dibujo extremadamente cargado, pero prolijo, porque hay armonía visual. Y acá, si me permiten, voy a volver de vuelta para atrás, porque a esto me refiero justamente. O sea, el tipo carga de líneas el dibujo, pero también cede espacio al vacío, ¿sí? Acá lo mismo, es como que todo el tiempo va cediendo espacios vacíos para que el ojo no se abrume, ¿sí? Si hacemos un repaso por todos lados, por todos los dibujos, vamos a notar estos espacios completamente despejados de elementos, justamente para aportar esa prolijidad y armonía visual en cada uno de sus paneles. Pero bueno, gente, espero que el video, a pesar de que haya sido corto, les haya servido. Y nos vemos la próxima. Gracias por todo. Adiós.